Hola, soy el psicoanalista Luis González y hoy tenemos otra propuesta de diálogo entre la fe religiosa y el psicoanálisis. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente es apasionante, ¿no? Entender cómo está formado, de acuerdo a la teoría psicoanalítica, una de las instancias psíquicas, ¿no? que Freud le llamó el yo, el super yo y el ello. Vamos a hablar específicamente del superyo. Freud describió que el superyo es una instancia que se forma en los primeros años de la infancia, cuando finalmente finaliza el complejo de Edipo. Él le denomina el heredero del complejo de Edipo, en el cual eh, el niño, el ser humano, el sujeto, adopta las normas, la ley, interioriza la ley que los padres de alguna manera le transmiten de lo que está bien, lo que está bien hecho y lo que está mal hecho, de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que se debería hacer y de lo que no se debería hacer, de cómo te tenés que comportar y los de los comportamientos equivocados que puede tener un niño, de lo que puedes desear y querer y de lo que está prohibido desear y querer, de lo que de ninguna manera puedes hacer. Entonces, prácticamente cuando el niño ya está entrando en la época de la escuela primaria, más o menos entre los 5 o 6 años, ya está formado prácticamente gran parte del super yo, y el niño tiene conciencia de lo que es moralmente correcto y de lo que es incorrecto. ¿Está? Sería peligroso que un chico no fuera educado y nadie le dijera esto está bien o esto está mal, porque estaría librado a sus propias pulsiones. Ahora, a medida que el niño crece y entra en la escuela, aparecen los maestros, después vendrán los profesores y muchas figuras de autoridad en su vida, los líderes religiosos de acuerdo a la religión que él sea parte, la sociedad en general con las normas y leyes que la sociedad le va a imponer. Todo esto alimenta al super yo y es lo que va a formar en él la conciencia moral. Y la conciencia moral que está en el super yo sirve para conservar la integridad de su aparato psíquico. Es muy importante esta instancia psíquica en todo ser humano, algo que le dice lo que es correcto y de lo que es incorrecto para vivir en sociedad. Le ayuda a conservar la integridad física y psíquica. Está también en el superyo instalado las prohibiciones de lo que no puede hacer, de las prohibiciones. Aquello que de alguna manera le va, ya desde el interior, desde su conciencia, le va a juzgar a él como una ley que le dice esto es lo correcto o esto es lo incorrecto. Pero también el super yo tiene la función de formar un ideal, el ideal del yo, es decir, es el que le va a indicar, mira, vos estás alcanzando a ser el hombre o la mujer que te has propuesto ser, o no estás alcanzando el ideal que te has propuesto ser, ¿no? Y muchas veces lo que nosotros queremos ser, nuestro ideal, de lo que nosotros elegimos, no necesariamente es un deseo propio, es un deseo, el deseo de otros. Es decir, cuando soy niño yo deseo lo que mi mamá y mi papá desean que yo desee. Sobre todo las figuras de autoridad que me han criado. Lo que ellos quieren que yo quiera, eso es lo que yo quiero. Cuando llego a la adolescencia, más o menos cuestiono mucho de estas cosas. Pero finalmente, tanto cuando llego a la etapa ya adulta, uno desea en la vida lo que el discurso de otros, lo que mis padres en primer lugar, después los maestros, las figuras de autoridad, los líderes religiosos, todas aquellas personas que tuvieron influencia sobre mí han de alguna manera influenciado para que yo desee lo que hoy deseo. Es decir, todos los seres humanos no somos absolutamente libres en nuestros deseos, ¿no? Y es así que allí aparecen lo que los psicoanalistas le llamamos mandatos, aquellas órdenes que vienen desde el super yo, que nos dicen constantemente, este es el camino que tenés que seguir, este no es el camino que tenés que elegir, esto podés hacer, esto no podés hacer. Aunque no vayamos a la China, no vayamos a Japón, llevamos con nosotros ya las normas, las leyes que otros de alguna manera han colocado dentro de nuestra conciencia moral, es decir, en el super yo,
llevamos ya aquellas órdenes que debemos cumplir. Pero también hay algo interesante, ¿no? El superyo no solamente es como una especie de juez crítico que llevamos adentro que, que de alguna manera nos dice lo que hiciste está mal, es incorrecto, sino que también es como una especie de un tirano interior que está constantemente juzgándonos de una manera crítica, diciendo vos no alcanzás a ser el ideal, vos no sos esa persona que deberías ser, vos podés ser mejor, pero la verdad que eres cada vez peor, eres malo, puedes mejorar en esto, pero realmente no lo estás haciendo, ¿no? Es como una especie de un juez severo, crítico y tirano que muchas veces atormenta y nos da la sensación de que estamos siempre en falta, de que no somos lo que deberíamos ser, nos sentimos culpables a veces de cosas que ni siquiera hemos hecho, ¿no? Para nuestra salud mental es importante en algún momento de nuestra vida poder revisar esos mandatos que llevamos interiorizados. No todos los mandatos son malos, algunos son muy buenos, pero igual debemos revisarlo para elegir por nosotros mismos, acordando ya en forma consciente que eso que elijo lo elijo yo. Si bien me lo dieron otros, pero hoy yo estoy de acuerdo y elijo eso que me enseñó mi mamá, mi papá, mi maestro, mi líder religioso. Hoy yo concuerdo con eso, ¿no? Pero hay mandatos que están a nivel inconsciente y que lo instrumenta el superyo y que lamentablemente a veces genera problemas emocionales, ¿eh? De alguna manera genera algún tipo de dolor emocional. Hay mamás o papás que le dijeron a un hijo, te vas a quedar solo, nadie te va a querer, vas a quedarte sola, porque te portás tan mal que así no vas a llegar a nada, ¿no? ¿Cuántos padres o madres a veces enojados, frustrados, le dicen palabras como estas a sus hijos? Y esos quedan grabados en el superyo y actúan como mandato, como órdenes que el chico debe cumplir. Y entonces finalmente, un día en la vida se empieza a quedar solo o tiene conflicto con lo demás por el cual nadie le puede querer y es porque está cumpliendo una orden, ¿no? Que actuó como una especie de orden que alguien le dijo alguna vez en la vida, nadie te va a querer, te vas a quedar solo, te vas a quedar sola, no vas a llegar a nada, tú no vales nada, no sirves para nada, eres poca cosa. Cuando eso te lo dice alguien que tú has amado mucho o una figura de autoridad a quien tú admirabas y respetabas, eso queda como un mandato, queda como una orden que lamentablemente a veces lo cumplimos y lo cumplimos de una manera mala de alguna manera porque nos traba, nos plantea, nos frena en la vida, ¿no? Palabras obscenas que a veces los padres mismos, palabras obscenas, insultos que a veces los padres o alguna figura de autoridad que el chico admiraba le ha dicho. Entonces, eso realmente después influye y lo acompaña como una especie de orden, de mandato, de autoridad en su vida, en su superyo, ¿no? Y ahí el superyo se transforma en alguien tirano, en alguien sádico, superyo sádico le llamamos, ¿no? Pero también hay veces que hay órdenes que son buenas, que no son necesariamente malas, mandatos buenos, pero que quedan incorporados. Vos vas a ser un buen médico como lo fue tu padre, ¿no? O vos vas a estudiar arquitectura como fue tu tío, ¿no? Vos vas a seguir el sueño de tu abuelo que siempre quiso que tú seas un abogado, por ejemplo, ¿no? Tenés que portarte como yo te digo, tenés que portarte así, no podés entrar a una iglesia, por ejemplo, y moverte o mirar para los costados, tenés que mirar al frente, porque si mirás para los costados, Dios se va a enojar contigo, ¿no? Entonces, determinadas órdenes, determinados mandatos que le hemos inoculado, nos han inoculado cuando somos niños y que tenemos la tendencia nosotros a hacer lo mismo, a veces con buenas intenciones, no con malas intenciones, pero como dijimos una vez, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Y esto después actúa como una especie de mandato. Porque, por ejemplo, al chico o a la niña que le dijeron vos tenés que ser médico como tu papá o tenés que ser abogado como tu abuelo, él siente el deseo, la vocación de hacer otra cosa.
y se siente culpable ahora al elegir algo que no estaba de acuerdo con un mandato, con un sueño, con un ideal que alguien le impuso cuando él era niño, ¿no? Y cuánta gente fracasa, fracasa en la pareja, fracasa en el estudio, ¿no? Fracasa en la alegría y en el amor y en la felicidad dentro de una congregación religiosa, porque no lo hace con deseo propio, no lo hace con amor y con placer, lo hace por la obligación interna que lleva adentro y del miedo al castigo familiar o al castigo social, pero sobre todo al castigo interno, al castigo del super yo que le señala y le dice: tú eres una persona mala porque no haces lo que es correcto, lo que tus padres te han enseñado que tienes que hacer. ¿Está? Así que aquí es donde el super yo se transforma en una instancia que generalmente enferma más que lo que sana, y por eso hay que abordarlo desde el psicoanálisis, ¿no? Ahora, es interesante en un encuentro que Jesús tuvo un encuentro Jesús con los fariseos, con los líderes religiosos de aquella época, y Jesús los confronta a estos hombres de Dios de aquella época, porque Jesús les dice: ustedes no le permiten a las personas que obedezcan los mandamientos de Dios y le están enseñando mandamientos de hombres, y ponen vuestras tradiciones, vuestras creencias, vuestros deseos por encima de los deseos y de los mandamientos de Dios. Y ahí Jesús incluso le llama la atención de que ellos, como autoridad, le habían dicho a la gente de que si vos tenés una ofrenda que entregar a la iglesia y tus padres están en una necesidad económica, mira, esa ofrenda entregáselo a la iglesia, no le ayuda a tus padres, porque es más importante entregar esa ofrenda a la iglesia que ayudar a tus padres. Y entonces allí donde Jesús les cuestiona, le dice: ustedes están invalidando un mandamiento, porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y por un mandamiento de ustedes le están haciendo transgredir un mandamiento de Dios, ¿no? Entonces aquí Jesús les llama mucho la atención, les dice: ustedes enseñan mandamientos de hombre y le ponen en un nivel de autoridad, y dice, y a veces seguir los mandatos de Dios se vuelven difíciles porque el corazón de ustedes y el corazón de la gente está lejos de Dios. Y el ser humano, la tendencia es agradar a lo demás, agradar a otros seres humanos, sobre todo a aquellos que fueron las figuras de autoridad o a quienes ellos amaron mucho en esta tierra, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos cuando damos una orden o un mandato a nuestros hijos, que no estén en desacuerdo con los mandamientos de Dios. Y permitamos que un ser humano en algún momento cuestione todas las ordenanzas y todos los mandamientos que lleva en su interior y lo analice a la luz de Dios, para ver si eso que él está haciendo realmente es un mandato de Dios o es un mandato de un ser humano. ¿Cuántas personas no son felices? ¿Cuántas personas sufren en la vida porque viven queriendo quedar bien con los demás y quedar bien con su super yo, que a su vez es insaciable, que siempre está juzgando de una manera crítica, queriendo quedar bien con los demás o con su super yo, pero no es feliz y no se siente libre y no escucha qué es lo que realmente es lo que yo quiero para mí y qué es lo que Dios quiere para mí, que eso es lo más importante. Y estoy dispuesto a escuchar la voz de Dios por encima de lo demás. A veces es triste que hay personas que le es más fácil obedecer a los hombres que obedecer a Dios. Y hay gente que les es tan difícil tomar una decisión cuando Dios los llama para algo, porque llevan un super yo muy demandante, muy tirano, que le señala con el dedo y le dice: si te apartas de lo que yo te he enseñado, vas a recibir un castigo, ¿no? Y entonces eso genera un conflicto psíquico impresionante y mucho dolor. Pero también la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Un encuentro profundo con Jesús, un encuentro con Él, libera. Y el Señor coloca el Espíritu Santo. Nosotros no entraremos al reino de los cielos con nuestro yo, con nuestro super yo, ni con nuestro ello. Tendremos que entrar con el carácter de Cristo. Y para eso debemos permitir que el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, pueda darle permiso para que entre en nuestro aparato psíquico y de alguna manera sane aquellas cosas que deben ser sanadas y tengamos a un Dios bueno que nos dirige, que nos enseña, que nos muestra el camino correcto que debemos andar,
pero que ese Dios sí nos da plena libertad porque nos ayuda a estar de acuerdo con Él y realmente con nosotros mismos, de acuerdo como Él nos creó, ¿no? El Señor te concederá los deseos de tu corazón, dice, confía en Él y Él hará, dice la palabra. Bueno, que Dios lo bendiga y que a través de esto podamos aprender a vivir una vida mucho más libre, que es lo que Dios quiere que lo hagamos, ¿no? Que Dios los bendiga.